Sudores fríos, risas nerviosas, músculos rígidos, gritos y alguna noche en la que cuesta conciliar el sueño. Estos son algunos de los efectos que el cine de terror provoca en nuestros cuerpos y mentes y que, sin saber por qué, nos encanta experimentar en una sala de cine. El género de terror nació como influencia de la literatura gótica con autores como Bram Stoker o Edgar Allan Poe, y que, aunque en la actualidad lo tengamos tan normalizado, en su origen logró causar tanto miedo que los espectadores huían de las salas de cine. Existe un eterno debate acerca de cuál fue la primera película de terror. Este inicio, en ocasiones, se le atribuye a Nosferatu, pero La mansión del diablo, de Méliès, de 1986, fue en realidad la primera película en presentar el género de terror, pero al tener toques cómicos fue considerada como una comedia de terror, de ahí que iniciemos este viaje desde Nosferatu. Nosferatu representa el primer intento de llevar a la pantalla el clásico literario de Drácula. Por cómo simbolizó, digamos, cómo él llevó el estandarte del expresionismo y de cómo ese expresionismo influyó enormemente en iluminación, en temas, en tantas cosas a todo el cine de terror. Murnau introduce así, a través del conde Orlok, la figura del vampiro en el cine. Su aspecto, las angustiosas sombras y los espacios cerrados, casi claustrofóbicos, son los elementos que introducen a Nosferatu en el terror. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Mucha gente no lo sabe, pero el Frankenstein que conocemos con los tornillos en la cabeza y digamos esa estética del Frankenstein moderno que ha quedado prendada para todos nosotros, ¿no? Es de James Whale, es una invención de James Whale. La novela no describe al monstruo ni mucho menos de esa manera, pero le dio forma a un icono. A partir de finales de los años 40, las películas de terror entraron en decadencia y comenzó una nueva era gracias a la llegada de Alfred Hitchcock, que dio forma al thriller moderno. Hitchcock revolucionó el cine de terror en el año 1960 con Psicosis, pues ya no eran monstruos deformados quienes asustaban, sino seres humanos que generaban una experiencia diferente. 8 años más tarde, en 1968, se estrenó La noche de los muertos vivientes y dio inicio a un nuevo subgénero de terror, los zombies. Dio forma al mito del zombie moderno y lo hizo a partir de 4 amigos haciendo una película con 4 duros, y a partir de ahí surgió todo el género de zombies que conocemos hoy en día. Continuando con los años 70, no podemos dejar pasar El exorcista. Este film ha tenido mucho éxito a nivel mundial, pues genera un tipo de miedo basado en lo psíquico y visceral. Cuando se estrenó El exorcista, habían desmayos, habían vómitos, gente que se salía del cine porque no podía soportar lo que estaba viendo. Hoy en día es un clásico del terror y nos encanta verlo, pero ciertamente no tenemos esa sensación de impacto que seguramente tenía el público de la época. Durante los años 70 y 80 se crearon varias obras maestras del cine de terror, como Tiburón, Carrie o La noche de Halloween. Pero sin duda, el choque de talentos entre Stephen King y Stanley Kubrick nos dejó El Resplandor, una de las más conocidas. Lo más destacable es que basa su terror en lo psicológico más que en los golpes de efecto, centrado en el momento en que una familia que se traslada a un hotel en el que empiezan a suceder extraños fenómenos paranormales. And the Oscar goes to The Silence of the Lambs. Nunca en la historia de los Oscar una película de terror había sido resultado ganadora hasta el año 1991. Donde El silencio de los corderos se llevó muchas de las principales estatuillas. Anthony Hopkins interpreta a Aníbal, que junto a Norman Bates es uno de los asesinos en serie cinematográficos más conocidos. El proyecto de La bruja de Blair fue una película tremendamente rompedora en su momento y dio así a conocer el subgénero que más tarde sería denominado como metraje encontrado. Convencer al espectador de que eso realmente ha sucedido y precisamente por esa sensación de que lo que está viendo es real, encontrarse con un miedo puro y muy cercano a lo real. Estas grabaciones ayudaban a generar incomodidad y tensión al hacer referencia a escenas de situaciones reales,
Una de las sagas más destacadas de este subgénero es la de Paranormal Activity. Finalmente, basada en uno de los casos del matrimonio Warren, Expediente Warren inició otra de las sagas de terror más conocidas del cine contemporáneo. Lo curioso de esta producción fue la escasa intención de destacar por encima de otras, sino simplemente de buscar dar voz a una historia que había tenido lugar de verdad. No sabemos si nos encontramos en la época dorada del cine de terror, pero lo que sí sabemos es que cada vez se están estrenando más proyectos interesantes que pueden competir con la etapa de los monstruos clásicos de la Universal o los slasher de hace unas décadas.